Estoy en mi despacho en el observatorio de Sierra Nevada, mirando fijamente las pantallas que muestran las últimas imágenes del objeto que ha revolucionado la astronomía mundial, el cometa 3 Atlas. No es un cometa cualquiera, es un visitante interestelar, el tercero que hemos confirmado en nuestro sistema solar, y su comportamiento está desafiando todo lo que creíamos saber sobre estos viajeros cósmicos. Lo llamamos 3 Atlas porque fue identificado por tercera vez en una secuencia de detecciones, pero en realidad es mucho más que un simple nombre. Este objeto está expulsando agua al espacio a un ritmo de 40 kilos por segundo. Para que te hagas una idea, es como si hubieran abierto 80 mangueras de bomberos a la vez y las dejaran echando agua sin parar. Pero eso no tiene sentido, porque se encuentra a 3 unidades astronómicas del Sol, 3 veces más lejos que la Tierra, en una zona donde la temperatura es brutal, unos 180 grados bajo cero. A esa distancia, el hielo de agua debería estar congelado, inmóvil, sin sublimar ni gota. Sin embargo, 3 Atlas no para de expulsar vapor de agua, como si estuviera tomando el sol en una playa de Cádiz. Cuando el telescopio espacial Swift detectó las moléculas de hidroxilo en octubre, los científicos no daban crédito. Tuvimos que revisar los instrumentos varias veces porque los datos simplemente no cuadraban. Y aún no lo hacen. La explicación oficial habla de que son granos de hielo expulsados por chorros de gas, que se subliman a medida que viajan lejos del núcleo. Es posible, sí, pero para que eso ocurra el núcleo tendría que estar superactivo, como un volcán espacial lanzando hielo con fuerza, y esos fragmentos deberían ser lo suficientemente pequeños para desaparecer rápido, pero lo suficientemente grandes para recorrer una distancia considerable. Nunca habíamos visto nada igual. Y además, la composición química del cometa es un auténtico rompecabezas, 8 partes de dióxido de carbono por 1 de agua. Algo así en el sistema solar sería como pedir paella con chocolate, no encaja. Lo más sorprendente es la antigüedad de 3 Atlas, entre 7 y 10 mil millones de años, mucho más viejo que nuestro Sol. Este objeto existía cuando la Vía Láctea era una adolescente rebelde, llena de estrellas gigantes que explotaban y sembraban el espacio con elementos pesados. ¿Qué habrá visto en todo ese tiempo? ¿Dónde ha estado vagando? Y, sobre todo, ¿cómo puede estar tan activo después de tantos miles de millones de años, sin haberse convertido en un cascarón estéril? Algunos científicos sugieren que ha estado en un estado de congelación casi total, con temperaturas tan bajas que ni los rayos cósmicos han podido dañarlo. Pero eso también es un milagro. Otros empiezan a plantear preguntas que hasta hace poco habrían sido motivo de burla, ¿y si no es un cometa natural? ¿Y si es una sonda enviada por una civilización avanzada? Antes de que te rías, déjame decirte que no estamos hablando de extraterrestres con trajes plateados ni platillos volantes. Es un debate serio, con datos serios, con científicos de renombre analizando cada detalle. Tiene una órbita hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente a nuestro Sol, que viene de otro lugar y se va a otro. Pero su rotación es extrañamente estable, casi mecánica, como si estuviera diseñada para girar así. Y su coma, esa nube de gas que lo envuelve, tiene estructuras que se mantienen en el tiempo de forma inesperada. Mientras escribo esto, sé que en pocos meses, a finales de diciembre de 2025, 3 Atlas alcanzará el perihelio, el punto más cercano al Sol. Será nuestra última oportunidad para observarlo antes de que se aleje y desaparezca para siempre, llevándose con él secretos que quizá nunca entendamos. Pero aquí entre nosotros, no puedo evitar preguntarme, ¿y si 3 Atlas sabe que lo estamos mirando? ¿Y si todo esto es solo el preludio de algo que aún no estamos preparados para comprender? Te prometo que seguiré vigilando, porque esta historia apenas comienza, y lo que venga después podría cambiarlo todo. Aquella tarde en Granada, la luz del sol se colaba tímidamente por la ventana del despacho mientras repasaba una vez más los datos del cometa 3 Atlas. Mi nombre es Javier Morales, astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y llevo semanas sin dormir bien, obsesionado con ese enigma que nos tiene a todos en vilo. Mientras me servía un café, que, sinceramente, ya sabe a poco para mantenerme despierto, pensé en la última imagen captada por el telescopio James Webb, situado en el espacio, ese gigante tecnológico que parecía observar el universo con ojos de águila.
Las moléculas orgánicas complejas detectadas alrededor del cometa no eran cualquier cosa, polímeros de carbono e hidrógeno que podrían ser los ingredientes básicos para la vida. Y no solo eso, su distribución en la coma era extrañamente estratégica, como si alguien o algo estuviese controlando la liberación de esos compuestos. Me vino a la mente la imagen de Carmen, la astrobióloga del equipo, siempre impecable, con su vestido azul marino que rozaba justo por encima de las rodillas, combinando con unos tacones discretos pero elegantes. Su pulsera de plata brillaba con cada gesto mientras explicaba en las reuniones cómo esos patrones orgánicos podían indicar procesos prebióticos. A veces, la veía y pensaba que su presencia en el laboratorio era tan vital como esos datos que nos volvían locos. Pero claro, con tanta tensión, seguro que pensaba que yo era un pesado, el típico científico que solo habla de cometas y moléculas a todas horas. Javi, ¿has visto esto? Me preguntó un día mientras nos quedábamos hasta tarde analizando espectros. La proporción de dióxido de carbono a agua no solo es inusual, es exagerada. Estamos hablando de un 8:1. Eso no ocurre en ningún cometa que conozcamos en el sistema solar. Le solté una broma para romper la tensión. Pues mira, si 3 Atlas es un cometa, debe ser el más antisocial de la galaxia, porque prefiero el agua a la gaseosa. Ella soltó una sonrisa, esa sonrisa que ilumina la habitación más que cualquier pantalla, y me respondió. Entonces, prepárate para la fiesta, porque aquí el CO2 manda. Pero la verdad es que el humor era un refugio. Por fuera, trabajábamos en equipo, científicos serios con gráficos y ecuaciones. Por dentro, nos sentíamos como detectives en una novela de misterio cósmico, sin pistas claras y con un sospechoso que cambiaba de cara cada vez que mirábamos más de cerca. Nadie había visto el núcleo del cometa con claridad. Demasiado pequeño, demasiado lejano. Solo podíamos estimar su tamaño entre 2 y 6 kilómetros, un margen que parecía tan amplio como el abanico que Carmen usaba para refrescarse durante las largas jornadas en el observatorio. Lo que sí sabíamos era que su rotación era anormalmente estable, casi mecánica, lo que contrastaba con la mayoría de cometas que tienden a girar de forma errática, como si estuvieran mareados después de una noche de juerga estelar. En una reunión técnica, el profesor Luis Ortega, veterano de la astrofísica española y conocido por su bigote impecable y su voz de barítono, nos lanzó una frase que aún resuena en mi cabeza. Si esto fuera un guión de cine, diría que estamos ante un regalo de otro mundo, o un misterio que no queremos entender. Y así, con cada nuevo dato, parecía que el cometa nos guiaba hacia un callejón sin salida o quizás hacia una verdad más grande que nuestras propias teorías. Mientras me levantaba para estirar las piernas, miré por la ventana hacia el cielo andaluz, donde las estrellas empezaban a brillar tímidamente. Pensé en lo pequeño que somos frente a esos viajeros cósmicos y en lo mucho que aún nos falta por descubrir. Y no pude evitar preguntarme, ¿qué secretos ocultaba realmente 3 Atlas bajo esa capa de hielo que parecía desafiar el tiempo y la física? Las respuestas se acercaban, pero con ellas, también lo hacía una incertidumbre que me hacía sentir como si estuviera en el filo de un abismo, sin saber si saltar o retroceder. Y mientras el reloj seguía su cuenta atrás hacia finales de 2025, yo sabía que este viaje apenas comenzaba. Aquella noche en el pueblo de la Alpujarra, donde el aire fresco y puro invita a perderse entre estrellas, me encontré caminando solo por un sendero de tierra que serpenteaba junto a un olivar centenario. Mi mente no paraba de darle vueltas a 3 Atlas, ese enigmático cometa que había puesto patas arriba mi rutina y, de paso, mis noches de descanso. Soy Javier Morales, y esa obsesión ya me estaba pasando factura. Mientras caminaba, recordaba la última videollamada con el equipo del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Allí, Marta, la ingeniera responsable del telescopio infrarrojo, no solo era una experta en su campo, sino que tenía ese encanto especial que hacía que hasta los datos más áridos parecieran poesía. Siempre vestida con vaqueros ajustados y una camiseta sencilla, pero con una chaqueta roja que resaltaba su carácter decidido, Marta tenía un brillo en la mirada que me desarmaba. Javi, me dijo con una sonrisa irónica, ¿te has dado cuenta de que la cantidad de polvo que emite 3 Atlas no es la habitual? La distribución de partículas no sigue la ley de potencias que esperamos.
Hay demasiadas partículas de tamaño medio. Es como si alguien estuviera repartiendo caramelos solo en la sección media del saco. Le respondí con una broma que no pude evitar. Pues espero que no me toque uno a mí, que ya tengo bastante con los dolores de espalda. Marta se rió, pero luego volvió a la seriedad. En serio, esto es extraño. La fragmentación natural debería producir más partículas pequeñas, pero aquí parece que hay un filtro, una especie de tamiz cósmico. No encaja con la física clásica de los cometas. Eso me hizo pensar en la posibilidad de que la estructura interna de 3 Atlas no fuera tan aleatoria como creíamos. ¿Y si tenía un mecanismo interno que controlaba la liberación de polvo y gases? La idea sonaba a ciencia ficción, pero después de todo lo que habíamos descubierto, nada parecía imposible. De regreso al pueblo, crucé la plaza donde un grupo de ancianos jugaba a las cartas en la terraza del bar El Rincón de Paco. Paco, el dueño, un hombre robusto con bigote canoso y sonrisa perpetua, me saludó con un gesto. ¿Otra noche en vela, Javier? Bromeó. A este paso, vas a parecer un búho, pero sin plumas. Le devolví la sonrisa y le contesté. Si me convierto en búho, al menos podré ver a 3 Atlas de cerca. Paco soltó una carcajada y me invitó a tomar un vaso de vino tinto, pero tuve que declinar. La verdad es que mi mente estaba demasiado ocupada con imágenes de moléculas, espectros y órbitas para disfrutar de una copa. Antes de regresar a casa, me detuve un momento para observar el cielo. Allí estaba, apenas visible, una mancha difusa que se movía lentamente entre las estrellas. 3 Atlas, un visitante milenario que parecía llevar una historia escrita en su interior, una historia que nos hablaba de mundos lejanos, de tiempos inmemoriales y quizás, solo quizás, de secretos que cambiarían para siempre la forma en que entendemos el universo. Mientras observaba, una pregunta me asaltó con fuerza: ¿qué pasaría cuando ese cometa alcanzara su punto más cercano al Sol? ¿Desvelaría finalmente sus misterios o permanecería esquivo, como un viejo zorro cósmico que guarda sus cartas hasta el último momento? Sabía que la respuesta estaba cerca, pero también que la espera sería un tormento. Y en esa incertidumbre, en ese suspenso cargado de ciencia y misterio, se escondía la verdadera magia de 3 Atlas. Algo me decía que, cuando todo esto termine, nada volverá a ser igual. Pero, hasta entonces, solo nos quedaba mirar al cielo y esperar. Aquella mañana en el observatorio de Calar Alto, el aire olía a café recién hecho y a un leve toque de humedad que se colaba por las ventanas abiertas. Yo, Javier Morales, estaba sentado frente a una pantalla gigantesca, rodeado de múltiples monitores que parpadeaban con datos, gráficos y espectros del cometa 3 Atlas. La tensión en el ambiente era palpable, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento. En la sala, Marta seguía revisando los últimos análisis de polvo, mientras Carmen conectaba los resultados con las posibles implicaciones astrobiológicas. Sus cabellos oscuros caían con elegancia sobre sus hombros, y aquella mañana llevaba una blusa blanca de seda que contrastaba con sus labios carmesí, dándole un aire de sofisticación y misterio que hacía difícil concentrarse del todo. Pero nadie se dejaba distraer, la ciencia era el centro de todo. Luis Ortega, con su habitual bigote perfectamente peinado y gafas en la punta de la nariz, entró con paso firme y una carpeta llena de papeles bajo el brazo. He revisado los modelos de rotación, dijo, y, sinceramente, lo que vemos en 3 Atlas no tiene precedentes. Su giro es tan estable que parece, casi artificial. No como esos cometas que giran como trompos descontrolados. Esto es diferente. Marta se giró y añadió. Y no es solo la rotación. La distribución uniforme de la emisión de gases, la falta de chorros localizados. Es como si toda la superficie estuviera viva y actuara al unísono. Carmen, sin perder la compostura, añadió. Eso, unido a la presencia de moléculas orgánicas complejas, nos hace preguntarnos si no estamos ante un objeto que desafía las clasificaciones tradicionales. ¿Podría ser un cometa que ha evolucionado de forma distinta? ¿O tal vez algo más? Luis suspiró y se apoyó en la mesa. Sabemos que la explicación más sencilla es que es un cometa con propiedades poco comunes. Pero la ciencia también debe estar abierta a lo inesperado.
No podemos cerrar los ojos ante lo que vemos. De repente, Marta soltó una risa nerviosa. ¿Sabéis qué? Si esto fuera una película, ya estaríamos en la escena donde alguien descubre que 3 Atlas es en realidad una especie de nave espacial disfrazada, y luego todo se vuelve un thriller intergaláctico. Le respondí con una sonrisa irónica. Pues ya sabes, Marta, si eso pasa, quiero ser el primero en salir corriendo, aunque con estas piernas, más bien arrastrarme. Todos rompimos a reír, y por un momento, la tensión se disipó, dejando espacio para la camaradería que solo une a quienes comparten una pasión y un misterio común. Pero justo cuando el ambiente se relajaba, la pantalla principal parpadeó y mostró una nueva imagen captada por el telescopio espacial Mars Express desde la órbita marciana. En esa débil mancha de luz, apenas perceptible, se podía distinguir un cambio sutil en el brillo del cometa. ¿Lo veis?, dijo Carmen. Esa fluctuación podría indicar una actividad interna inesperada. Algo que todavía no hemos logrado explicar. Luis frunció el ceño. Si eso es cierto, las próximas semanas serán decisivas. Estamos a punto de entrar en una zona donde la radiación solar aumentará considerablemente, y 3 Atlas podría reaccionar de formas que aún no imaginamos. Miré fijamente la imagen, sintiendo como el peso de la responsabilidad caía sobre mis hombros. No solo estábamos observando un fenómeno astronómico, estábamos siendo testigos de un acontecimiento que podría reescribir los libros de ciencia. Y entonces, una idea inquietante cruzó mi mente, ¿y si 3 Atlas no es solo un mensajero del cosmos, sino también un enigma diseñado para ser descubierto? ¿Un acertijo cósmico que nos desafía a ir más allá de lo conocido? Mientras el reloj marcaba las horas que nos separaban del perihelio, supe que estábamos al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra visión del universo. Pero también sabía que, en ese umbral, la realidad podía ser mucho más extraña de lo que jamás habíamos imaginado. Y mientras las sombras de la tarde se alargaban en calar alto, la pregunta que nos rondaba a todos era clara: ¿qué secretos estaba a punto de revelar 3 Atlas? Era una noche templada y clara en la costa de Cádiz, y yo, Javier Morales, me encontraba en la terraza de un pequeño apartamento frente al mar, con la brisa salina acariciando mi rostro y una copa de vino tinto en la mano. La vida parecía seguir su curso normal, pero en mi interior la tensión crecía como las olas rompiendo contra las rocas. 3 Atlas no solo nos tenía atrapados en la ciencia, también en la incertidumbre. Recibí un mensaje de Carmen. ¿Quieres ver las últimas simulaciones de la dinámica del coma? No te lo creerás. No pude resistirme y me conecté desde el portátil, mientras la luz tenue de la luna iluminaba la habitación. Las imágenes mostraban filamentos y estructuras en la nube de gas y polvo que rodeaba al cometa. Pero lo extraño era que esas formaciones persistían durante días, sin dispersarse como deberían. Esto no puede ser solo viento solar o presión de radiación, comentó Carmen, su voz cargada de emoción. Hay una fuerza interna que mantiene esas estructuras. Algo que no estamos entendiendo. Me quedé mirando la pantalla, pensando en cómo un objeto de hielo y polvo podía mantener una coreografía tan precisa en medio del vacío espacial. Era como si 3 Atlas tuviese su propia música, y nosotros apenas escuchábamos los primeros compases. De repente, Marta apareció en la videollamada, con su habitual sonrisa pícara y esa chaqueta roja que parecía un sello personal. ¿Sabéis qué?, dijo. Si esto fuera una novela de misterio, ya estaríamos buscando mensajes ocultos en esos filamentos. ¿Y si son señales codificadas? O mejor aún, un grafiti cósmico. Luis Ortega se unió desde su despacho en Granada, con su voz profunda y pausada. No os dejéis llevar demasiado por la imaginación, pero admito que la persistencia de esas estructuras es desconcertante. Podría ser una propiedad física que aún no hemos modelado correctamente. Intenté bromear para aliviar la tensión. Bueno, si 3 Atlas es un artista espacial, espero que no nos cobre derechos de autor por mirarlo tanto. La risa fue breve, porque todos sabíamos que estábamos ante algo serio. Mientras tanto, en las oficinas del CSIC, los equipos de radioastronomía comenzaron a escanear el cielo en busca de emisiones inesperadas. Cualquier señal,
Cualquier pulso electromagnético que pudiera sugerir actividad artificial era motivo de atención inmediata. Recibí un mensaje críptico de un colega de Madrid: los datos de radio están limpios, pero hay un patrón en la polarización que no encaja. Como si algo estuviera modulando la señal de forma sutil. Mis pensamientos se enredaban en ese misterio. ¿Podría 3 Atlas ser simplemente un cometa raro, o estábamos observando algo que desafiaba la lógica? ¿Un mensaje en una botella cósmica, lanzada a través del océano estelar? Esa noche, mientras el viento arrastraba el olor a sal y algas, me di cuenta de que estábamos en la antesala de un momento decisivo. El perihelio se acercaba, y con él, la posibilidad de respuestas, pero también de más preguntas. Y justo cuando creía que ya nada podía sorprenderme, recibí un correo que heló mi sangre: Javier, hay algo que debes ver. No es oficial, pero los datos sugieren un cambio inesperado en la trayectoria. No parece natural. Mi corazón dio un vuelco. 3 Atlas no solo estaba desafiando las leyes de la física, sino también nuestra capacidad para entenderlo. ¿Estábamos listos para lo que venía? ¿O acaso 3 Atlas guardaba en su helado corazón un secreto demasiado grande para nosotros? Aquella madrugada en el observatorio de Yebes, mientras el reloj marcaba las 3, el silencio solo era roto por el suave zumbido de los equipos de radio y los clics constantes de los teclados. Yo, Javier Morales, estaba frente a la consola, con los ojos rojos y la mente al borde del colapso. 3 Atlas había empezado a comportarse de manera aún más desconcertante. Los datos que acabábamos de recibir indicaban una ligera aceleración que no podía ser explicada únicamente por la expulsión de gases. Era pequeña, sutil, pero constante. Algo que, en un objeto natural, no debería estar ocurriendo. La gravedad del Sol y las fuerzas conocidas no bastaban para justificarlo. Marta, que estaba en la sala contigua, entró con una taza de café humeante y una sonrisa cansada. ¿Otra noche sin dormir?, me preguntó. Tú no sabes lo que es obsesionarse con un cometa que parece tener vida propia, respondí sin levantar la vista. Ella se acercó, apoyando la taza en mi mesa, y con tono bromista añadió: si esto sigue así, tendremos que bautizarlo como el cometa con complejo de motor invisible. No pude evitar reírme, aunque por dentro la preocupación seguía creciendo. Carmen llegó poco después, con su elegante vestido gris que contrastaba con su expresión seria y concentrada. He estado revisando los modelos de desgasificación, dijo, y ninguna combinación conocida puede producir esta aceleración sin dejar señales claras de chorros de gas. Es como si hubiera una propulsión interna. Luis Ortega, siempre pragmático, intervino desde la sala de reuniones a través de la videollamada. Recordemos que las explicaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pero admito que este caso está poniendo a prueba nuestra paciencia y nuestra ciencia. Mientras hablábamos, recibí un mensaje anónimo en mi correo: si quieres entender a 3 Atlas, mira más allá de lo que ves. No todo es hielo y polvo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía quién lo había enviado, ni qué quería decir exactamente, pero la frase resonaba con la atmósfera de misterio que nos envolvía. Decidí salir a la terraza para despejar la mente. La ciudad de Guadalajara dormía bajo un manto de estrellas, y yo me sentí diminuto ante la inmensidad del universo. Pensé en las posibilidades. ¿Y si 3 Atlas era una sonda, un artefacto tecnológico disfrazado de cometa? ¿Y si toda esa actividad extraña no era un accidente, sino un diseño consciente? La idea me parecía casi irreverente, pero los datos no mentían. Mientras la brisa fría me golpeaba el rostro, comprendí que estábamos ante un dilema histórico: seguir aferrados a explicaciones convencionales o abrir la puerta a lo desconocido. Había llegado el momento de aceptar que el universo seguía guardando secretos, y que nuestra curiosidad, esa llama que nos ha impulsado desde siempre, estaba a punto de encender una nueva era en la exploración espacial. Sin saber aún qué camino tomar, regresé al interior con la determinación de no dejar que el miedo o el escepticismo nos impidieran descubrir la verdad. Porque, en el fondo, todos sabíamos que 3 Atlas no era un cometa cualquiera. Era un mensaje desde las profundidades del cosmos, y estábamos obligados a escucharlo.
Aquella tarde en el pequeño pueblo de Ronda, mientras el sol doraba las montañas y la plaza se llenaba del bullicio de los vecinos, yo, Javier Morales, me encontraba en una cafetería junto a la iglesia de Santa María la Mayor, repasando los últimos informes sobre 3 Atlas. La conexión a Internet era lenta, pero la urgencia de leer cada dato era más fuerte que cualquier molestia técnica. Entró Ana, la periodista científica que había seguido el caso desde el principio, con su cabello rizado recogido en una coleta y un vestido rojo que parecía desafiar el calor de la tarde. Siempre impecable, con sus pendientes de plata brillando al sol, tenía una mezcla de curiosidad y determinación que la hacía única. «Javi, ¿tienes un minuto?», me preguntó mientras dejaba su bolso sobre la mesa. «Claro, Ana, ¿qué pasa?», respondí, intentando ocultar el cansancio que ya se acumulaba en mis ojos. Acabo de recibir un aviso de un colega en el extranjero. Parece que algunas observaciones recientes sugieren que la composición química del cometa está cambiando a medida que se acerca al Sol. No solo eso, sino que hay indicios de compuestos no identificados que podrían desafiar todo lo que sabemos. Me quedé mirando la pantalla del portátil, sintiendo cómo la gravedad de la situación se hacía más real. ¿Compuestos no identificados?, pregunté, con un hilo de voz. Sí, y lo más raro es que la proporción de agua parece aumentar de forma inesperada, algo que no encaja con las teorías actuales. Es como si el cometa estuviera despertando o reaccionando al calor solar de una manera que no hemos visto antes. Ana se acomodó en la silla y, con una sonrisa irónica, añadió: «Si 3 Atlas fuera una persona, diría que está haciendo un show para captar nuestra atención». ¡Qué diva! No pude evitar sonreír. A veces, un poco de humor era justo lo que necesitábamos para sobrellevar la presión. Mientras hablábamos, recibí un mensaje encriptado en mi móvil. Era un video corto, sin remitente, que mostraba una imagen borrosa de un objeto que parecía tener una forma geométrica inusual, captada desde un observatorio amateur en Galicia. La calidad era mala, pero la figura no se parecía a ningún cometa normal. «Ana, esto es raro», le dije. «Parece que alguien más está observando cosas que nosotros no hemos visto». Ella frunció el ceño. «Esto se está poniendo cada vez más extraño, Javi. ¿Crees que hay algo que nos están ocultando?». Antes de que pudiera responder, la pantalla del móvil parpadeó y apareció un mensaje: «No mires demasiado cerca. Algunas verdades pueden ser peligrosas». El corazón me dio un vuelco. Miré a Ana, que me devolvía la mirada con la misma mezcla de emoción y preocupación. «Esto ya no es solo ciencia», dije en voz baja. «Estamos entrando en un territorio donde la curiosidad puede ser un riesgo». El sol comenzó a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dramáticos, mientras en mi interior una tormenta de preguntas y dudas se desataba. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? ¿Qué secretos escondía realmente 3 Atlas? Y, lo más inquietante, ¿qué pasaría cuando el cometa llegara al perihelio y revelara lo que había estado ocultando durante tanto tiempo? La respuesta parecía estar más cerca que nunca, pero también más peligrosa. Y yo sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. El amanecer en Córdoba traía consigo un aire cargado de expectativa y misterio. Desde la terraza de mi apartamento, con vistas a la mezquita iluminada por los primeros rayos de sol, sentí el peso de las últimas semanas acumulándose como una tormenta lista para estallar. Soy Javier Morales, y 3 Atlas había dejado de ser solo un cometa para convertirse en una obsesión colectiva. Aquella mañana recibí una llamada inesperada. Era Víctor, un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, con voz entrecortada y un dejo de urgencia. «Javi, tienes que ver esto. Las imágenes de alta resolución que hemos conseguido con el telescopio de La Palma muestran algo perturbador». Me conecté de inmediato y, en la pantalla, apareció una serie de fotografías del núcleo del cometa. No eran claras, pero mostraban una forma irregular, casi artificial. Algo que no coincidía con los típicos núcleos cometarios que habíamos estudiado. Víctor añadió: «La rotación estable que mencionaste no es casualidad. Parece que el núcleo tiene una estructura interna que mantiene ese equilibrio.
Y hay patrones en su superficie que recuerdan a formaciones geológicas, pero con una simetría inquietante. Mientras miraba las imágenes, pensé en Lucía, la ingeniera mecánica que colaboraba con nosotros desde Sevilla. Siempre elegante, con blusas ajustadas que insinuaban más de lo que decían, y una risa que podía romper el hielo más frío. Seguro que ella tendría una teoría que mezclaría ciencia y una pizca de locura. De pronto, Víctor me envió un archivo de audio. Era una grabación del análisis espectral emitido en una frecuencia extraña, con un patrón que parecía repetirse de forma cíclica. ¿Escuchas eso?, me preguntó. No es ruido natural, es un pulso codificado. Me recosté en la silla, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Si esto es cierto, respondí, podríamos estar ante lo impensable, una señal inteligente oculta en 3 atlas. Víctor suspiró. Lo sé, es una locura. Pero los datos no mienten. En ese momento, mi móvil vibró con un mensaje: no confíes en todo lo que ves. Las apariencias engañan. Sentí un escalofrío. ¿Quién me enviaba esos mensajes? ¿Era alguien que quería advertirme o manipularme? La línea entre la realidad y la conspiración se volvía cada vez más difusa. Mientras el sol ascendía sobre Córdoba, iluminando las callejuelas y las fuentes, supe que estábamos al borde de un descubrimiento que podría cambiar la historia de la humanidad. Pero también entendí que, en ese precipicio, la verdad podía ser un arma de doble filo. 3 Atlas ya no era solo un cometa, era un enigma vivo, una puerta abierta a lo desconocido. Y yo estaba dispuesto a cruzarla, aunque eso significara perderlo todo. El frío de la madrugada en Salamanca me despertó con una mezcla de nervios y anticipación. Afuera, las calles empedradas estaban desiertas y el silencio solo era roto por el eco lejano de algún perro callejero. Yo, Javier Morales, llevaba semanas viviendo entre datos, ecuaciones y mensajes crípticos, y sentía que el momento decisivo se acercaba irremediablemente. En el laboratorio, la atmósfera estaba cargada de tensión. Carmen, siempre impecable con su vestido negro y sus pendientes de perlas, repasaba una vez más las últimas mediciones espectroscópicas mientras Marta analizaba las fluctuaciones en la emisión de gases. Luis Ortega, con su usual porte serio y su bigote bien cuidado, miraba fijamente la pantalla principal, donde una animación mostraba la trayectoria de 3 atlas acercándose al perihelio. Estamos a menos de un mes, dijo Luis con voz grave. Después de eso, el cometa comenzará su viaje de regreso, y perderemos la oportunidad de observarlo con detalle durante años, quizá décadas. La idea de perder esa ventana única nos llenaba a todos de una mezcla de ansiedad y urgencia. De repente, el teléfono sonó y recibí una llamada desde el observatorio de Calar Alto. Era Víctor, su voz apenas contenía el entusiasmo. Javi, acabamos de detectar una señal en radiofrecuencia que no había sido registrada antes. Es débil, pero parece estar modulada. No puedo creer que estemos viendo esto. Me sentí mareado, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Estás seguro?, pregunté. ¿No puede ser interferencia? Lo hemos revisado 1000 veces. Es real. Y está sincronizada con la rotación del cometa. Carmen entró en la sala justo entonces y, sin perder un segundo, dijo: si esto es cierto, 3 Atlas no es un cometa. Es algo mucho más complejo. Un escalofrío recorrió la sala. El silencio se volvió pesado, como si todos esperáramos que el universo nos diera una respuesta clara, definitiva. Pero no llegó. En su lugar, una nueva incógnita surgió: ¿qué pasaría si 3 Atlas estuviera consciente de que lo estamos observando? ¿Y si su acercamiento al Sol no fuera casual, sino parte de un plan? Mientras la tecnología y la ciencia avanzaban a pasos agigantados, la realidad parecía desvanecerse en un mar de preguntas sin respuesta. Y entonces, justo cuando todo parecía alcanzar su punto culminante, el cometa emitió una última señal, un pulso que resonó en nuestros equipos y en nuestras mentes, como un susurro desde las profundidades del cosmos. La cuenta atrás había llegado a su fin. Y ahora, solo quedaba esperar. ¿Qué secretos había traído 3 Atlas? ¿Qué revelaciones nos aguardaban al otro lado del perihelio?
La verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿estaríamos preparados para enfrentarla? La noche de finales de diciembre en Madrid era fría y clara, perfecta para observar el cielo. Yo, Javier Morales, estaba en el telescopio del Observatorio Astronómico Nacional, rodeado de un equipo que, como yo, contenía la respiración ante la proximidad del perihelio de 3 Atlas. Era el momento decisivo. Carmen, con su vestido negro ceñido y un sutil perfume que parecía flotar en el aire, ajustaba los últimos parámetros de los espectrógrafos. Marta, con su chaqueta roja que contrastaba con la penumbra de la sala, revisaba los datos que llegaban en tiempo real. Luis Ortega, siempre serio, consultaba las últimas simulaciones en su portátil. La imagen que aparecía en las pantallas era clara: 3 Atlas, a apenas 1,8 unidades astronómicas del Sol, estaba brillando con una intensidad nunca antes vista. Su coma mostraba patrones aún más definidos, y la emisión de gases alcanzaba niveles máximos. Pero entonces, algo ocurrió. Un pulso corto y regular apareció en las señales de radio, distinto a todo lo que habíamos registrado. No era ruido, ni interferencia. Era un mensaje codificado, una secuencia que parecía repetirse con precisión matemática. ¿Lo veis?, susurró Carmen, con los ojos abiertos como platos. Esto no puede ser casual. Marta se acercó a mí y dijo en tono bajo: ¿crees que nos están hablando? Luis, con una mezcla de asombro y cautela, añadió: si es así, es el mayor descubrimiento de la historia humana. Pero debemos ser prudentes. Mientras descifrábamos el patrón, una sensación extraña me invadió. Era como si 3 Atlas no solo estuviera aquí de paso, sino que hubiera venido a decirnos algo, a entregarnos un mensaje que podría cambiar nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. De repente, la señal cesó, y con ella, el brillo del cometa comenzó a disminuir lentamente, como una vela que se apaga al final de una noche larga. Nos quedamos en silencio, conscientes de que aquella ventana única se cerraba para siempre. Pero en el eco de aquel mensaje, quedó la pregunta que nadie pudo responder. ¿Quién o qué había enviado a 3 Atlas? ¿Y por qué ahora? Mientras recogíamos los instrumentos, una última observación captó mi atención: una sombra fugaz, apenas perceptible, cruzando la trayectoria del cometa en sentido contrario. Un objeto pequeño, veloz, que desapareció en la oscuridad del espacio sin dejar rastro. El misterio de 3 Atlas no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba. Y mientras miraba al cielo estrellado, supe que el universo aún tenía muchas historias que contarnos. Historias que, quizá, estaríamos destinados a descubrir o a vivir. La cuenta atrás continúa, y la verdad espera pacientemente en la vastedad del cosmos.